Buenos días, amigos. Soy Juan José Hidalgo, su compañero ya de algunos capítulos en esta búsqueda de la teoría del todo de la delincuencia en Latinoamérica. Hoy quisiera hablarles un tema un poco raro, un poco extraño, sobre nuestra mafia, al menos aquí en Ecuador, joven, sin experiencia y sin conocimiento. Nuestra mafia latinoamericana es una mafia nueva, por así decirlo. Nuestro continente o nuestro subcontinente usualmente siempre tuvo problemas políticos que generaban una violencia a ciertas minorías, por ejemplo, como la indígena, ¿no? Problemas políticos y de temas ideológicos, por el comunismo, por, esta derecha neoliberal que tuvimos entre los años 60 y 70, que provocaba golpes de Estado, quizás la guerrilla, pero nunca tuvimos mafias. Y esto, quien habrá visto la película El Padrino, etcétera, estas mafias funcionan en otros países sin generar los estragos que generan en los nuestros por dos razones. Porque adquieren conocimiento y han aprendido de la experiencia. Una de las cosas que aprendió Estados Unidos es la experiencia de la prohibición del licor norteamericano. Es que se dieron cuenta de que lidiar con el problema de prohibiciones, de adicciones o de sustancias prohibidas generó un índice de violencia tremendo en su propio país. Por lo tanto, en lo que se refiere a la prohibición a las drogas, ellos permitieron que estas mafias se instalen y se desarrollen en países sudamericanos para solo preocuparse por el tema del consumo, pero no del combate a las mafias en su territorio. Por eso estas mafias se hicieron fuertes en México, Colombia, etc. ¿No, verdad? Eso fue una estrategia. Y obviamente, y el conocimiento, pues el conocimiento de que ellos tuvieron un sistema de investigación federal desde muy temprano, desde los años 20, 30, y un conocimiento de del problema político, del problema, delincuencial y terrorista a través de la CIA, ¿no? Entonces el FBI, la CIA, y tienen todo este conocimiento y han podido determinar, por ejemplo, que las mafias antiguas, como la italiana, ya no se matan como se mataban en los años 20, en la época de la prohibición, ¿no? Y como nos matamos ahora en Latinoamérica con el tema de las drogas. Y esto es porque es muy simple. Para ser delincuente de mafias grandes se necesita ser inteligente y tener experiencia. Y eso es algo, como todo un proceso de aprendizaje, que se va adquiriendo con los años. La mafia norteamericana tiene 100 años, la mafia italiana tiene 200. Nuestras mafias que se formaron, nuestros crímenes organizados que se formaron en México tendrán 30 años, en Colombia 60, y en Ecuador un quinquenio, ¿no? Eso hace, ¿no?, que esta gente sin experiencia, con poder real, con poder de ataque, no tengan el conocimiento que lleva a comprender que enfrentar a un Estado siempre es mal negocio. Un ejemplo, Pablo Escobar, ¿no? Enfrentar a países poderosos, o al Chapo Guzmán, o al Estado como tal, al final del día siempre termina, ¿no?, apresado, muerto. Por eso es que yo no admiro, ni veo esas novelas ni nada de Pablo Escobar o del Chapo, ¿no? Esa gente terminó presa y otro terminó muerto. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo. Pablo Escobar, cuando se hizo el magnate de la droga, se dedicó a generar violencia. Le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento y experiencia. Y es lo que pasa con nuestro país, por ejemplo, con los lobos, los tiguerones.
Y nos damos cuenta que las jefes de banda realmente no son personas de gran educación, menos aún de experiencia, como si ocurre, por ejemplo, en las mafias de Europa o Estados Unidos, las mafias reales, pues, ¿no? La italiana, la romana, por ejemplo, ¿no? Donde ellos ciertos delitos no se meten, ¿no? O la misma inglesa, todos los países hay mafia. Entonces, yo creo que en Latinoamérica esta falta de experiencia y conocimiento hace que cualquier poco instruido, es decir, no se necesitan muchas cualificaciones, actitudes y méritos para ser jefe de banda, salvo ser violento, por ahí prender o vender droga, pero no saben controlar sus sistemas emocionales, porque eso proviene de la propia inhibición de la educación. Y eso los haría, si tuvieran una educación mayor y una experiencia adquirida por mafias antiguas, quizás la violencia en nuestros países no fuera tan bruta, por así decirlo, ni tan cruda. Porque al final del día actúan como terroristas, no como criminales. Y eventualmente los estados latinoamericanos se darán cuenta de esto. Y además, actuar de esa forma hace que su actividad sea más odiada, más visible, y al ser más visible, más fácil de ser capturado. Tampoco estoy promoviendo la delincuencia, simplemente estoy tratando de explicar por qué es tan violenta y por qué es tan burda. Yo creo que es porque no hay una escuela, por así decirlo, para aprender a ser criminal con reglas claras, hábitos claros, condicionamientos claros, como existe en la mafia italiana en Estados Unidos, vuelvo a insistir, ni tampoco existe una educación. Estos mafiosos o hijos de mafiosos que ahora toman el control en otros países, ya gente educada, gente que sabe de empresas, gente que sabe manejar mejor las cosas y que comprende que la violencia lo único que hace es exponer su criminalidad y maneja las cosas de una forma menos llamen la atención. Así que, para resumir, y creo que me he extendido mucho hoy, para resumir, la violencia en nuestra Latinoamérica creo que es por falta de experiencia en tiempo y falta de educación, porque aquí realmente le cortan la cabeza a un jefe de banda y crecen como mala hierba fácilmente porque no hay muchos requerimientos para ser jefe de banda. Bueno, espero que esto pasa en toda Latinoamérica, espero que les sirva y podamos ir entendiendo un poco la delincuencia para encontrar soluciones reales. Un abrazo.